y por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Explicó algunas cosas Pablo Neruda. Nuestra parte de noche es una novela escrita por Mariana Enríquez que ganó el Premio Herralde de Novela de 2019 y es por eso que está publicado por Anagrama, lo cual explica por qué, pese a que podríamos calificar esta historia como horror fantástico, la portada no evoca en absoluto nada de eso. Y eso que yo sé que la foto que aparece en esa portada está recortada del cuadro El ángel caído de Alexandre Caban, que le da algo más de contexto, porque para quien no lo sabe es simplemente la imagen de un chaval enfurruñado. Junto con ese gris anodino que la editorial usa para identificar los libros originariamente escritos en castellano, ayuda bien poco. Menos mal que el título es evocador. Viene de una frase del libro, se la dice Juan a su hijo Gaspar. Como he dicho, pese a la portada más sosa que un pan sin sal, Nuestra parte de noche es una novela de horror fantástico. No lo llamo terror porque no me dio miedo, también porque lo relaciono con la literatura gótica, y también porque no sé cuál es la diferencia entre horror y terror, si es que la hay, porque muchas veces se usa indistintamente en artículos en inglés que he leído. La cuestión es que Nuestra parte de noche no es un libro de sustos, no es tanto un thriller, sino que quiere crear una atmósfera de inquietud, cierta incomodidad en el lector. El género que usa le sirve muy bien para hablar de los temas que habla. El problema es que el horror o el terror no es en absoluto un género que conozca y del que haya leído mucho. Eso quiere decir que pese a que creo que la novela tiene muchas referencias y bebe de muchas fuentes, soy incapaz de reconocer la mayoría de ellas. Me pasa lo mismo con la película Horizonte Final. Estoy convencida de que los referentes del género de esa peli son muy obvias, pero yo no las veo. Sí que creo reconocer algunas referencias obvias en el libro. Por ejemplo, se corta la mano izquierda de un ahorcado para tenerla como talismán u objeto de poder y se le llama la mano izquierda de la oscuridad. Otras no sé si lo son o me las he inventado. Podría leer entrevistas de la autora para intentar averiguar si voy por buen camino, pero a mí me gusta analizar los libros que leo en modo difícil, intentando sacarles un sentido por mí misma. Y porque buscar lo más posible sobre los autores y sus influencias sería mucho pedir y un trabajo serio por tu parte. ¡Exacto! Total, creo que la novela toma de Stephen King, sobre todo de It, con esos niños en los 80, enfrentándose a fuerzas oscuras y a la sordidez del mundo. También juraría que se ven influencias de Shirley Jackson y de La maldición de Hill House, aunque en cuanto a Casas encantadas, tal vez la versión de Mariana Enríquez beba más de la de Richard Matheson, pero igual no. Y también hay una clara referencia con la oscuridad. La oscuridad en Nuestra parte de noche es un lugar, aunque también puede que sea una entidad en sí misma. Un lugar de poder que te corrompe y que cuanto más usas, más te destruye. Y en la oscuridad viven, si se puede usar este verbo, seres cuya existencia y poder está más allá de toda comprensión, tan alejados de la humanidad que no es posible descifrar sus deseos. Seres tan poderosos que los humanos les dan igual. Pueden ayudarte o no, usualmente no, pero no les importas lo suficiente para que sus actos te tengan por objetivo. Simplemente estás en medio. Eres como una hormiga para una persona, te puede pisar sin verte. Seres tan ajenos al pensamiento humano que tener un contacto prolongado con ellos, tener un contacto prolongado con la oscuridad, puede llevarte, y de hecho te lleva, a la locura. Por supuesto, esto une Nuestra parte de noche a un producto cultural obvio. Darkest Dungeon. Sí, sé que estabais pensando en Lovecraft. Tanto Nuestra parte de noche como Darkest Dungeon beben del mismo sitio. Lo he hecho por la broma, aunque tiene sentido, de verdad. Darkest Dungeon es un videojuego, un roguelike RPG por turnos que comienza con un familiar, un tío creo, que nos lega una mansión tras volverse loco y suicidarse. Una vez en el lugar, descubrimos que está rodeado por criaturas y seres terroríficos que debemos eliminar. Para ello, contratamos a diversos héroes de distintas clases, cruzados, médicos de la peste, maestros de canis, que controlamos y avanzan en mazmorras por habitaciones donde se pueden enfrentar a enemigos, muchos de ellos criaturas abominables. Y de vez en cuando son atacados por tentáculos. Y ya sabemos que cuando en una obra salen tentáculos, jugamos al juego de no sé si Lovecraft o Hentai. La cuestión es que cuanto más se enfrentan estos héroes a los monstruos y otros enemigos, no solo más salud pierden, sino que también pierden coraje y sobre todo cordura. Cuando te enfrentas al horror indescriptible, te vas volviendo loco, porque no puedes comprenderlo.
Lo mismo pasa con nuestra parte de noche. La novela comienza con Juan como protagonista, que es un medium que se comunica con la oscuridad y que es usado por un grupo conocido como la Orden, compuesto por gente rica y poderosa en la Argentina, pero que procede de familias europeas, para que dicha oscuridad les cuente sus secretos. Ponerse en contacto con la oscuridad empeora la salud de Juan de forma obvia, y también es sabido por la Orden que todos los mediums se vuelven locos. Creo que estuve loca esos minutos, tocada por la oscuridad. Si papá no me hubiese dado el sopapo bien puesto que me dio cuando llegué a la casa, no habría salido de la histeria. Mi padre siempre dice que la Orden, al final, todos se vuelven locos. Yo lo entendí esa vez. Una vez papá entró a saludarme con su whisky el día después de un ceremonial y le pregunté, ¿cómo podemos seguir después de esto? ¿Cómo pueden ustedes? El mundo es estúpido, la gente que lo ignora todo es despreciable. Y me contestó algo que de tan cierto a veces lo repito en voz alta. Es que no pasa nada después de esto, hija. Al día siguiente tenemos hambre y comemos, queremos estar al sol y nadamos, nos tenemos que afeitar, hay que atender a los contadores y visitar los campos porque queremos seguir teniendo dinero. Lo que pasa es real, pero la vida también. Un medium es un recurso temporal, finito, del que hay que sacar la mayor rentabilidad en el menor tiempo posible. Que también ocurre con Darkest Dungeon, en el que tienes que mantener un equilibrio entre usar a los héroes para obtener todas las riquezas posibles en cada mazmorra y darles descanso para no matarlos, porque suben de experiencia y eso es valioso. Lo cual une a la novela y al libro a otro concepto, el capitalismo. Aparte de por el meme, ambos parecen hacer un comentario del capitalismo. El capitalismo no es un sistema político, tampoco es un sistema moral o ético, es un sistema económico. No busques pautas de comportamiento para la vida en él. Es una herramienta. Es como atribuirle valores éticos a un destornillador. Puedes soltar tornillos o matar a alguien si le atraviesas un ojo con él, según cómo lo uses. El capitalismo se supone que sirve para ordenar la escasez de recursos de la forma más eficiente posible para lograr el mayor beneficio posible. Y en el capitalismo, todo puede ser susceptible de ser usado como recurso, incluso las personas. El sentido común nos dice que un capitalista, entendiendo como tal al dueño de los medios de producción, pagará a los trabajadores lo que valen y no los sobreexplotará, porque perder dichos trabajadores y tener que suplirlos con otros que no tengan experiencia y por lo tanto trabajan peor es disminuir la producción. Por pragmatismo, no bondad. Pero una gran cantidad de capitalistas funcionan dentro del capitalismo como yo juego a Darkest Dungeon. ¿Y cómo se te da el juego? Mal, muy mal. Hay catástrofes naturales graves que han matado a menos gente que yo en ese juego. Simplemente uso a los héroes como carne de cañón. Que yo intento no hacerlo, pero soy malísima gestionando y se me mueren y tengo que contratar nuevos que no tienen experiencia, los dólares escasean y empezar todo de nuevo, pero el juego es cada vez más difícil y de verdad no puedo. Qué tensión, qué estrés. Se supone que tenemos leyes que impiden que auténticos negados puedan explotar a los trabajadores, porque pasó algo en el siglo XIX, que es el del verdadero establecimiento y expansión del capitalismo, que básicamente nos demostró hasta dónde puede llegar sin control. El colonialismo. Cuando hablamos del colonialismo en Latinoamérica, hablamos por supuesto de la influencia del Imperio Español. Al fin y al cabo, la mayor parte de América Central y Sudamérica habla castellano y son católicos, o más generalmente cristianos. Hay un antes y un después de la entrada de los españoles en el continente. Y por supuesto, los territorios de las Indias, porque huida hacia adelante en vez de admitir que se equivocaron de continente, eran colonias, tierra colonizada. Pero se llamaban virreinatos. Sí, y Corea del Norte se denomina a sí misma República Popular Democrática. Y el Imperio Español era un imperio colonizador. No nos la cojamos con papel de fumar por ello ahora. Pero cuando hablamos de colonialismo en América Latina, también hablamos de lo que ocurrió después de que los países latinoamericanos lograran la independencia. Que hubiera sido genial que esos nuevos países terminaran con la esclavitud o trataran con respeto a los indígenas y les reconocieran legalmente la igualdad y su derecho a vivir en sus tierras ancestrales. Pero no. Por varias razones, una de las cuales es que la independencia de la mayoría de esos países del continente ocurrieron en el siglo XIX, y los artífices de la misma habían sido influenciados por el pensamiento europeo, por la Ilustración. Quien te intente vender la Ilustración simplemente como el siglo de las luces y de la razón te está mintiendo. No me entendáis mal, fue vital en la historia y dio lugar a grandes avances con el tiempo, pero también engendró sombras. Y una de ellas es el pensamiento de que los países europeos merecían la preeminencia en el mundo, porque eran más guapos, más listos y olían mejor. Porque lo decía la ciencia.
que igual parte de esa ciencia se la habían inventado para justificar el invadir otros territorios, sojuzgar a sus habitantes y quedarse con sus recursos, pero bueno, ese es un detallito sin importancia. Y sí, los europeos pensaban que esto solo se les aplicaba a ellos, que para eso se inventaron las razas en su acepción moderna, para demostrar que estaban en la cima. Sin embargo, esas ideas también las aplicaron otros. Una vez leí un artículo que postulaba que el salafismo, una rama radical del Islam de la que procede el wahabismo saudí, era el intento de introducir las ideas de la Ilustración dentro del mundo islámico. Y salió lo que salió. Los países latinoamericanos también utilizaron esas ideas en su territorio con desiguales resultados, como la matanza de los fueguinos que ocurrió en Argentina en 1886. Al fin y al cabo, era su derecho explotar esas tierras para poder sacar todo el rendimiento posible dentro del sistema económico que se estaba imponiendo, sobre todo con la expansión del Imperio Británico. Pero extrañamente, el ejemplo más bestia y más recordado del colonialismo como turbocapitalismo que se fue de las manos no es británico. Los portugueses descubrieron la desembocadura del río Congo en 1482, lo remontaron y llegaron a un acuerdo comercial con el Reino del Congo que les suplía de esclavos. Buena gente todos. Pero la esclavitud se abolió. ¿Nunca os habéis preguntado por qué la colonización de África es tan tardía si está más cerca? América se conquistó en el siglo XVI, pero África se colonizó sobre todo en el siglo XIX hasta la repartición del continente en la Conferencia de Berlín de 1885 entre las diversas potencias europeas. Ya no podían traficar con esclavos para que trabajaran en la tierra y recogieran los recursos en otros continentes. Y además estaban perdiendo las colonias americanas. Pero necesitaban esos recursos, sobre todo con el boom de la industrialización. Y África tenía muchos. Así que en vez de mover la gente de allí a otros lugares, conquistaron África y que los nativos les suplieran de dichos recursos. Simplifico, lo sé, es para que tengáis una idea general. Total, que Bélgica se independizó en 1830 y Leopoldo II sucedió a su padre, Leopoldo I, en 1865 como rey de los belgas. Leopoldo Jr. era ambicioso, muy ambicioso, y una de las peores personas de la historia. Y mira que la lista es muy larga y cuesta descollar. Junior quería un imperio colonial. Problema: sus súbditos eran anticolonialistas en su mayoría. No puedes celebrar tu independencia esclavizando a otros humanos. ¿Qué somos acaso, holandeses? Atención a la jugada de Junior. Celebró una conferencia en Bruselas para establecer normas y límites filantrópicos en el territorio africano y para ello se creó la Asociación Internacional Africana. Un par de añitos más tarde mandó a Stanley, sí, el del Dr. Livingstone supongo, a explorar las tierras del Congo y que consiguiera contratos con los jefes de la zona para que la AIA explotase los recursos al tiempo que declaraba a esas tierras estados libres. Luego sustituyó esas funciones de la AIA para que las ejerciera la Asociación Internacional del Congo para, según la propia asociación, mantener la paz en esos territorios, pero en realidad usarlo para explotar los recursos de allí. Por lo tanto, Bélgica no poseía el Congo, no era una colonia del país. La zona estaba controlada por la AIC, que era una sociedad cuyo accionariado estaba compuesto por empresarios holandeses y británicos y un banquero belga, que tenía acciones en nombre de... Leopoldo II. El Jambo. Sí, una empresa privada explotaba el Congo. Tampoco era novedoso, pensad en la Compañía Británica de las Indias Orientales, que poseía ejército propio. El cyberpunk es solo steampunk con neones. ¿Qué tenía el Congo para ser tan preciado? Caucho. Y la forma en la que la AIC permitió la explotación del Congo es... horrible. De hecho, es considerado genocidio, un crimen contra la humanidad. Se adjudicó las tierras a distintas compañías y se les dejó hacer lo que quisieran sin casi ninguna interferencia judicial. Y por supuesto, los empresarios trataron a los trabajadores nativos con respeto porque así podían producir... No. Los sometieron a toda clase de abusos, siendo el más famoso la amputación de manos como castigo, muchas veces por no haber recolectado tanto caucho como el patrón les ordenaba recolectar. Fue realmente escalofriante. Si queréis un buen libro que trata el tema de forma completa y amena, recomiendo El fantasma del rey Leopoldo de Adam Hochschild. Fue tan bestia que cuando estos abusos salieron a la luz pública, la gente comenzó una campaña para pararlo y Bélgica terminó anexionándose el Congo en 1908. No, lo de darle la independencia ni se les ocurrió. Leer sobre el gran clamor popular contra esos crímenes calienta el corazón.
a la vez que mi parte cínica se descojona de risa porque los británicos protestaron airados contra tanta brutalidad. ¡Los británicos! Paja en el ojo ajeno nivel Dios. La novela toca el tema del colonialismo en una de sus partes. ¿Cómo? ¿Que no os he contado cómo está estructurada la novela? Ni que este vídeo fuera sobre ella o algo. En fin, el libro se divide en diversas partes en tiempos cronológicos distintos y centrándose en protagonistas o personajes diferentes. Una de ellas se cuenta desde el punto de vista de la madre de Gaspar cuando era joven. Es allí donde se nos relata la historia de la orden y donde por fin lo entiendes todo, y todo se une y tiene sentido. A partir de las 400 páginas. El libro requiere un poco de paciencia. Total, que en el siglo XIX la orden, que está compuesta por familias originarias de Europa, encontró y utilizó a una medium africana. La explotaron de la misma manera que se explotaba todo recurso africano. Y eso tuvo consecuencias. Que esta es la parte donde nuestra parte de noche se asemeja lejanamente al realismo mágico. En ese pequeño cuento, dentro de la historia general, centrada en la trama de una familia con varias generaciones, donde se dan la mano el colonialismo, los terratenientes, un repaso a la historia latinoamericana, las sagas familiares y los elementos fantásticos. Pero es una semejanza superficial, porque muchos de esos temas son constantes en la literatura hispanoamericana. Porque si no, no se parecen en nada. Nuestra parte de noche no es realismo mágico, es un género distinto, es horror. Me parece curioso que la orden esté liderada por mujeres en el periodo en el que se centra la novela. Los hombres están desaparecidos en combate, pero a pesar de ello siguen explotando a Juan, como la orden siempre ha explotado a sus mediums. La líder máxima le permite más descansos entre sesión y sesión y una mayor libertad, porque está convencida de que así saca más rendimiento. Y lo hace, de nuevo, por pragmatismo, no bondad. Pero lo que quiero decir es que incluso con mujeres al mando, esta organización funciona igual. Si el sistema es el mismo, ¿qué más da que lo encabece una mujer o un hombre? ¿Qué más da dictadoras en vez de dictadores? El cambio debe ser profundo. La cuestión es que estas mujeres no desean cambiar nada. Son hijas y esposas privilegiadas, parte de las grandes familias oligárquicas comunes en América Latina. No lo digo con aires de superioridad, que en todos los países cuecen habas. Pero sabéis a lo que me refiero, ¿no? Esas familias en las que confluye el poder económico y el político, que mandaban antes y siguen mandando. Rascas un poco en la superficie de la estructura socioeconómica del país y siempre aparecen las mismas 4 familias. ¡Qué curioso! Como en Star Wars. Los hijos de William Bradford emigraron a América buscando mejores oportunidades de negocios. El que se instaló en los Estados Unidos tuvo una imprenta, como su padre, y murió joven. El que vino a la Argentina participó de la campaña del desierto y recibió tierras del gobierno como recompensa por sus acciones militares. Las tierras más fértiles del mundo. Él, además de muy eficiente asesino de indígenas, también era un investigador del oculto y nunca se cansó de buscar a la oscuridad en la pampa. No la encontró. No supo cómo convocarla, aunque era capaz de ensayar los métodos más crueles sin remordimientos. Murió gritando su fracaso en la quinta de Chacosmús, donde hoy descansamos y cabalgamos. Yo soy antropóloga por estas historias. Mi cuaderno, mis apuntes, mis grabaciones, todo tiene su origen en mi infancia. Empecé a recopilar cuentos y mitos antes de saber que podía estudiarlos. Sé escuchar, preguntar, seguir los dedos que señalan e indican la casa de una curandera o la lápida de un muerto milagroso. Reconozco el miedo en los ojos de los que se persignan. Me gusta esperar la noche para ver los fuegos fatuos sobre las tumbas. Agradezco haber nacido en esta familia, pero no la idealizo, al menos lo intento. Todas las fortunas se construyen sobre el sufrimiento de los otros, y la construcción de la nuestra, aunque tiene características únicas e insólitas, no es una excepción. Porque al final en esta novela, por mucho que aparezca la oscuridad y bosques con árboles hechos de huesos, talismanes, desmembramientos, cajitas llenas de párpados secos, creencias y mitos de los pueblos latinoamericanos que aún perduran, muchas veces matizados por la influencia cristiana, lo que ofrece es un resumen de la historia moderna argentina. La dictadura militar, Alfonsín, ¿de qué planeta viniste, barrilete cósmico?, las continuas crisis económicas. Porque Argentina no atravesó el siglo XX. El siglo XX le pasó por encima como un panzer. Esta novela es muy argentina, escrita en castellano argentino con algunos localismos muy precisos, de manera que a veces tenía que echar mano del contexto para adivinar lo que significaban varias palabras. Pero no es solo de hechos estrictamente acaecidos en Argentina de lo que habla el libro, sino de otros más universales que también tocaron a Argentina, porque parece que no, pero es un país que está en el mundo.
Y así toca el tema de una grave pandemia que azotó el planeta, para la cual no había ninguna vacuna, aterrorizó a la ciudadanía, puso a prueba a los políticos, mató millones y cambió hábitos sociales para siempre. Me refiero a el VIH. Comúnmente conocido como SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, aunque este término no es correcto, pues el SIDA es la última etapa de la infección por VIH, en el que el cuerpo está sin defensas y cualquier infección puede matarlo. Porque el VIH no te mata directamente. Es como la mafia advirtiéndote que si no le pagas te va a pasar algo malo. Pero ellos no te van a tocar. Pero hay mucha gente que sufre el VIH y no ha desarrollado el SIDA. Tiene una enfermedad crónica que debe ser tratada con medicamentos para que no avance. Sin embargo, para llegar a esta situación donde el VIH ya no es una enfermedad forzosamente letal, aunque mate gente, sino crónica y controlable, con medicamentos que permiten una vida más o menos normal y en la que parece que pronto existirá una vacuna, tuvo que pasar tiempo, mucho más del esperable, y muchísimas reivindicaciones. El VIH es un virus de origen animal, que ataca mayoritariamente primates y que pasó a los humanos por medio de la zoonosis, convirtiéndose en el virus que conocemos hoy día. Las primeras infecciones ocurrieron en África, pero no se les hizo mucho caso porque total no morían blancos. Se puede decir que la enfermedad se descubrió a principios de los 80, después de que empezaran a aparecer muchos pacientes, demasiados, infectados por un hongo, el Pneumocystis jirovecii, que al parecer sobre todo infecta a personas severamente inmunodeprimidas. En 1983 el Instituto Pasteur de París encontró la posible causa, un retrovirus concreto. En 1984, el equipo de Gallo confirmó el descubrimiento pero le cambió el nombre al virus. Después de varias disputas, el virus pasó a llamarse definitivamente Virus de la Inmunodeficiencia Humana, VIH. El problema es que cuando comenzaron a descubrirse casos en Estados Unidos, donde primero se descubrió la enfermedad fuera de África y Haití antes que en Europa, se relacionó la enfermedad con la homosexualidad. Se vino a decir básicamente que era una enfermedad que se desarrollaba en personas con ciertas prácticas sexuales. Porque la medicina homófoba, nunca. Y sí, se extendió muchísimo en el colectivo LGTB, antes de que todo el mundo cayera del guindo y se descubriera que a los heteros también les afectaba. Pero durante mucho tiempo solo parecían afectar a gays y gente trans. Oh, y a yonkis. Fue trágico en la comunidad trans, un grupo especialmente marginalizado con un altísimo porcentaje sobreviviendo mediante la prostitución. Y claro, no era como si pudieran optar por mantener relaciones sexuales seguras. Como se ve en la serie Pose, se enterraron en masa a personas trans muertas en Hart Island. Por supuesto, como esta enfermedad parecía afectar exclusivamente a las personas más marginadas y perseguidas, a víctimas de odio por su orientación sexual y a los más vulnerables, las autoridades corrieron para socorrerles. No. En Estados Unidos, Reagan se cruzó de brazos sonriendo con suficiencia mientras los evangélicos, aunque ni mucho menos fueron los únicos religiosos, clamaban que la enfermedad era un castigo de Dios por sus pecados. Luego ya se dieron cuenta de que afectaba a heteros y se cagaron encima. Pero tardó en descubrirse, porque entre otras cosas, la enfermedad conllevaba tal estigma que la gente se negaba a confesar que la sufriera. Imaginaos en la situación actual, que en vez de toda la comunidad científica uniendo esfuerzos hasta tal punto que ya tenemos vacunas que parecen efectivas, lo que hubiéramos tenido es cero ayuda y mínima investigación porque moría gente que nos caía mal. Bueno, aunque lo cierto es que mientras se pensaba que solo afectaba a China, nadie movió un dedo. Porque la pandemia del VIH nos hizo mejores personas. No. Se necesitó como 2 décadas, campañas masivas y un cambio de costumbres para frenar una enfermedad que sigue infectando y matando gente. Se comenzó a analizar toda sangre para transfusión, a proveer a yonkis con agujas para pincharse limpias, aunque el fin de la epidemia de heroína, que es otra movida también, ayudó, o a facilitar y promover el uso de preservativos. Esfuerzo en el que la Iglesia Católica ayudó. No. Pusieron todas las trabas posibles, difundiendo falsa información como que los preservativos no impedían la transmisión del virus. Sí lo hacen. Chavalería, usad siempre condón. Nuestra parte de noche habla de la comunidad gay argentina en los 80, de esos homosexuales afectados por lo que se decía era una plaga bíblica, pero a la vez tan vitales, donde todo era clandestino y el peligro era muy real, pero muchos eran jóvenes y querían disfrutar de la vida. Estaba ese subidón de jugar con fuego, aunque el miedo fuera muy real, porque no dejaban de asistir a los funerales de amigos muertos por la enfermedad, pero ellos estaban vivos. Ese miedo, ese
está en la novela. Y al final es lo que más pavor provoca. Las cosas reales, lo que de verdad ocurrió, más que la oscuridad y los seres cósmicos y eso. Los miedos ciertos, como el trastorno mental y lo difícil que es lidiar con uno o con una persona que lo sufre. En ese sentido, la forma en la que la escritora narra lo que le ocurre a Gaspar, que todos diagnostican como que tiene un trastorno mental, está muy bien, está realmente bien. Pero además, aparece en la novela un hecho real que había olvidado y Mariana Enríquez removió dentro de mí. Omaira, la niña colombiana que quedó atrapada por el lodo tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz en 1985. No la podían sacar, así que agonizó durante días, y durante todo ese tiempo las cámaras la filmaron. Para el mundo. La grabaron hasta su muerte, sin dejarle siquiera ese momento de intimidad, de dignidad, porque era una niña pobre latinoamericana. Fue un momento muy edificante de la historia humana. Eso también es la oscuridad, esa parte de nosotros, ese morbo, pero también puede representar el poder, y las cosas malas o los favores que pedimos para lograr lo que queremos, el reverso tenebroso de la fuerza, o el sistema de publicación en revistas científicas. Todo lo malo representa la oscuridad, o tal vez no, tal vez sea cómo la uses. Nuestra parte de noche tiene un final abierto, de hecho es bastante anticlimático. Pero creo que lo entiendo. Siempre nos oponemos a la oscuridad. Nosotros nunca utilizaríamos esos instrumentos. Nosotros no somos así. Bueno, igual esta vez, como excepción. ¿Pero por qué es necesario? Esta novela no solo habla de cómo los poderosos le joden la vida a los humildes, sino también de cómo la generación anterior le jode la vida a la posterior. Y no siempre porque le dé igual, a veces con la mejor intención. Todo ese dolor que te provoco es por tu bien, dicen, para protegerte. Y tú ves lo que han hecho tus mayores y te juras no ser como ellos, ser diferente. Pero entonces tú tienes acceso a la oscuridad y es tan poderosa. Hay tanto que aún debes hacer. Pero esta será la última vez. Seremos quienes terminen con la oscuridad, quienes cierren la puerta para siempre. Seremos la generación que por fin lo logre. Esta vez sí que sí. Ya lo veréis. Cuando hablo de nosotros, me refiero a Stephen y a nuestros amigos, la mayoría hijos de miembros de la Orden. Sandy, que estudiaba Historia en Medio Oriente en Cambridge. Tara, el amante más estable de Stephen, heredero de una empresa naviera. Robert, que nos llevaba a los mejores conciertos de la ciudad y participaba en la organización de algunos festivales libres. Lucy, que quería ser fotógrafa pero trabajaba como modelo y estaba horriblemente celosa de Penélope Tree. Pero sobre todo, cuando digo nosotros, me refiero al trío que formábamos con Stephen y Laura. No era un requisito, pero la Orden alentaba a vivir bajo la premisa del andrógino mágico, es decir, podíamos elegir amante del mismo sexo para los rituales y para la vida, para que esa energía nos abrazara y nos fuese útil en los trabajos mistéricos. Stephen tenía 19 años, yo 18, Laura 22. Éramos jóvenes y atrevidos. Nunca dudamos en aceptar la sugerencia porque, además, casi todas las personas de nuestra edad y nuestro círculo vivían allí. El ácido es una droga muy sexual, y bajo sus efectos, la idea de que los sexos se relacionen exclusivamente con sus opuestos resulta absurda. El mundo se parece a la Orden, decía Stephen. Y claro, no se refería al mundo en su totalidad, sino al nuestro, al de la juventud bohemia y heredera, libertina y poderosa, que había inventado la escena de Londres en los 60. Posiciones políticas radicales, hedonismo, promiscuidad sexual, ropa extraña, chicos con demasiado dinero. Eso era parecido a la Orden, pero el espíritu de la época, el canon hippie, eso sí era idéntico. Nunca resultó más fácil camuflarse, decía Florence, y por eso, en parte, permitía que los iniciados jóvenes participaran del esoterismo ambiental.